Lo que voy a compartir esta noche es un mensaje quizá un poquito extraño para una conferencia llamada On Fire. Pero el Señor me hizo recordar un texto que está en Proverbios capítulo 20, versículo 20, que dice: al que maldice a su padre o a su madre, la lámpara de su vida se le apagará en la más terrible oscuridad. Escucha esto. Todos los que estamos aquí deseamos salir con nuestra lámpara encendida. Hemos venido a tomar fuego del altar para llevarlo al mundo que nos rodea. Pero hay algo que puede apagar la lámpara de tu vida. Hay algo que puede mantenerte en una terrible oscuridad, y es la deshonra a tus padres. Y hoy quiero hablarte acerca de un mensaje que cambió mi vida. Hoy voy a darte una llave que abrió la puerta de mi destino. Si hoy estoy aquí es porque aprendí una lección que determinó mi destino para siempre. Génesis capítulo 9, versículos 20 al 27, dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto, desnudo, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea. Lo que acabamos de leer es uno de los episodios más escandalosos de toda la Biblia. En este episodio se nos describe a Noé, el gran hombre de Dios, plantando una viña, haciéndose vino y emborrachándose. Pero no es que Noé simplemente bebió un poquito de vino y se puso feliz, o como decimos en España, tuvo el puntito. No. Literalmente Noé se emborrachó de tal manera, con una borrachera tan vergonzosa, que se quedó tirado en el suelo, desnudo, incapaz de mantenerse en pie, probablemente envuelto en su propio vómito, de una manera totalmente vergonzosa, perdiendo su propia conciencia. Una de esas borracheras destructivas, una de esas borracheras que te tiran al piso, una de esas borracheras que te hacen ver lo peor de ti. Ahora, seamos claros, es fácil ponerse sobre una plataforma de superioridad moral y mirar la borrachera de Noé y juzgarlo como un borracho. Pero tú has pensado en lo que Noé tuvo que presenciar. Noé fue el protagonista de uno de los cataclismos más grandes que el mundo ha experimentado jamás. La Biblia dice que la maldad del ser humano había crecido tanto en el planeta Tierra, que el ser humano solo pensaba en la violencia, el robo y la inmoralidad, que después de una paciencia divina, Dios emitió un juicio. Voy a destruir a toda la humanidad y a todo ser vivo viviente sobre el planeta Tierra con un diluvio universal. Y solo se salvarán aquellos que entren en el arca, que será construida por el hombre de Dios, Noé. Escúchame,
Esto no es la historia de la escuelita dominical, de Noé con los animalitos en el barquito. No, estamos hablando de un cataclismo que terminó con toda vida humana. Fue uno de los primeros apocalipsis que ha vivido la humanidad. Literalmente Noé estuvo construyendo ese arca durante más de 100 años. Y durante esos 100 años estuvo predicando a la gente de su región para que se arrepintiesen de sus maldades. Y durante 100 años Noé, el predicador, no tuvo ni un resultado, ni uno solo. Y cuando el arca fue construida, los únicos que entraron ahí, aparte de todos esos animales, fueron Noé y su familia. Y dice la Biblia que cuando empezó a llover, cuando las puertas de los cielos se abrieron y las puertas de la tierra empezaron a hacer brotar agua, fue la mano de Dios la que cerró la puerta del arca. No la mano de Noé, la mano de Dios cerró la puerta del arca. Y yo puedo imaginar que cuando el agua empezó a subir y cuando las personas empezaron a darse cuenta de que se iban a ahogar, muchos se acercarían al arca y empezarían a tocar a la puerta y decir: ¡Noé, ábrenos! Madres con sus hijos, personas que Noé conocía, personas a las cuales Noé había predicado durante 100 años, golpeando la puerta y diciendo: ¡Noé, Noé, ábrenos! Y Noé, no pudiendo abrir esa puerta que había cerrado la mano de Dios, era el juicio de Dios, no el juicio de Noé. Y yo imagino que lo que contempló Noé tuvo que ser tan impactante, que dejó una huella tan fuerte en su memoria, que quizá, no lo sabemos, pero quizá Noé bebió para olvidar. Quizá Noé estaba buscando un poquito de consuelo para un alma que estaba atormentada. Sea como fuere, lo que dice la Biblia es que ese hombre, el hombre de Dios, el hombre que Dios eligió para preservar a la humanidad, se emborrachó con una borrachera tan severa que se quedó tirado en el suelo inconsciente, envuelto en su propio vómito, en una vergüenza indescriptible. Y en ese momento, uno de sus hijos, llamado Cam, entra en la sala y ve a su padre Noé tirado en el suelo, borracho, sin tenerse en pie. Y en vez de socorrerlo con misericordia, se pone sobre una plataforma de superioridad moral y juzga a su padre. Y no solo lo juzga, sino que lo castiga, abandonándolo sin ayudarle, dejándolo tirado en medio de su vergüenza, y va afuera a contarle el chisme a sus hermanos. Cuando sus hermanos escuchan cómo estaba su padre, hacen algo diferente. La Biblia dice que toman un manto, se lo ponen sobre los hombros y caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, por respeto y honor hacia él, se acercan con mucho cuidado y con delicadeza le ponen un manto sobre el cuerpo desnudo para cubrirlo en el momento de su mayor vergüenza. Cuando Noé despierta de la borrachera y sabe lo que ha ocurrido, la Biblia dice que bendice a los hijos que le cubrieron en su momento de mayor vergüenza, y que maldice al hijo que lo juzgó y lo abandonó, con una maldición que lo acompañó de generación en generación. Y quiero que me escuches lo que voy a decir ahora y que no lo olvides jamás. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Lo voy a volver a decir.
Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Y cuando estoy hablando de la desnudez de tus padres, estoy hablando de los errores de tus padres. Estoy hablando de los fracasos de tus padres. Estoy hablando de las debilidades de tus padres. En otras palabras, desnudez significa las vergüenzas de tus papás. Porque ¿cuántos de los que están aquí se han dado cuenta de que sus padres no son perfectos? ¿Cuántos de los que están aquí ya tienen la suficiente edad para saber que papá y mamá no son superhéroes, no son perfectos, no son personas inerrantes? Ya los habéis visto mentir. Ya los habéis visto discutir entre ellos en casa, a veces con palabras demasiado fuertes. Ya los habéis visto a veces viviendo una contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Ya los habéis visto cometiendo errores. A veces han dado un golpe sobre la mesa. A veces no quisieron admitir que se equivocaron y se mantuvieron orgullosos. Quizá incluso se han hecho daño entre ellos. Han sido infieles. Se han tratado mal o te han tratado mal a ti de alguna manera. Y ya te has dado cuenta de que esos papás que son de una manera en casa, a veces vienen a la iglesia y levantan sus manos y hacen como que nada ha pasado. Todos hemos vivido ese momento en el cual hemos descubierto la desnudez de nuestros padres, las vergüenzas de nuestros padres. Quiero que entiendas lo que te voy a decir. Dios no bendecirá a una generación que no sabe cubrir las vergüenzas de sus papás. Y cuando hablo de cubrir sus vergüenzas, no estoy hablando de ocultar, no estoy hablando de negar, no estoy hablando de justificar, estoy hablando de poner un manto de honor sobre sus vergüenzas. Estoy hablando de dignificarlos a pesar de sus errores. Obviamente no estoy hablando esta noche aquí de padres que abusan físicamente, sexualmente, o que son borrachos, violentos al extremo. Mira, cuando algo así está pasando, tienes que comunicárselo a las autoridades, primero a las de la iglesia y quizá incluso a las policiales. Pero en el caso general de padres imperfectos, de padres que no dan la talla, de padres que cometen errores, te estoy desafiando a que entiendas que Dios solo podrá bendecirte si aprendes a cubrir sus vergüenzas con un manto de honor. Y es cierto, Noé se emborrachó, pero el error de Noé no era una excusa para la deshonra de su hijo. Es más, creo que el error de Noé fue una prueba para el corazón de su hijo, una prueba que iba a poner de manifiesto qué tipo de corazón tenía su hijo. Porque ¿sabéis dónde se manifiesta el tipo de corazón que tenemos nosotros? No en la iglesia, no en el evento on fire. Aquí todos podemos parecer bien comprometidos y ardientes, pero donde realmente se muestra quiénes somos es en la casa de nuestros papás. Ahí es donde se revela nuestra verdadera naturaleza. Y es cierto, Noé se emborrachó, es verdad. Pero Hebreos capítulo 11 dice que Noé fue un héroe de la fe. Sin embargo, el hijo que lo abandonó en su vergüenza quedó maldito perpetuamente. Y hoy quiero hablarte de algo que te va a incomodar, que puedes llevarte el fuego de Dios hoy, de aquí, de esta sala, y apagarlo por tu deshonra a tus padres. Hay una conexión directa entre el fuego que está dentro de nosotros y la actitud que tenemos con nuestro papá y con nuestra mamá.
Para mí esta fue la prueba más importante de mi vida cuando tenía tu edad. Si yo hoy estoy aquí fue porque tuve que pasar la prueba de la honra a mi padre. Y voy a hablarte de esta historia. Y como voy a hablarte de mi papá, he traído algunas fotos para que tengas una imagen de quiénes son. Primera foto, por favor. Ese es mi papá y mi mamá cuando eran unos enamorados en los años 80. Se les ve sin ningún tipo de preocupación, con uno de esos bigotes de los años 80. Mi padre lanzándole una mirada seductora a mi madre sin saber que estaba cayendo en las redes de ese hombre. Y bueno, las cosas se pusieron tan calentitas que finalmente, mira, se casaron. Y yo he hecho los cálculos y literalmente yo llegué en la noche de bodas. Tengo pruebas, ¿sí? De una. La pasión de mis padres hizo que este ser que parece un ovni, un extraterrestre con una cabeza enorme, que soy yo, llegase al planeta Tierra. Ahora, si te das cuenta, la cara de mi papá y mi mamá después de tenerme a mí ya no es de tanta juventud. Ya han envejecido como 10 años de golpe. Ahora, las cosas iban bien porque yo era el rey sentado en el trono. Un niñito hermoso, un niñito de anuncios, ¿sí o no? Tú ves esto y dices, es que sirve para promocionar pañales, biberones. Pero esta alegría de ser el rey en el trono rápidamente desapareció cuando llegó ella, mi hermana pequeña, la sinvergüenza, y me robó el trono. ¿Cuántos hermanos mayores saben que llegan los hermanos pequeños y te roban el trono, verdad? Qué sinvergüenzas. Pero esta noche quiero hablarte de esta otra foto. La foto de mi papá a mi lado cuando yo era un adolescente. En realidad, la relación con mi padre en esta etapa de mi vida estaba rota. Mi padre no fue un mal padre. Escúchame bien. Nunca abandonó la casa. Nunca violentó físicamente a mi mamá. Era un hombre que trabajaba duro, se levantaba todos los días a las 6 de la mañana y se iba a trabajar regresando a las 6 de la noche para que a la familia no le faltase que comer, un techo y que vestir. Pero mi papá era uno de esos hombres que yo llamo los hombres de la vieja escuela. Uno de esos hombres que no había aprendido a expresar afecto físico y verbal a sus hijos. Es decir, mi papá no sabía decir un te quiero. Mi papá no sabía decir un estoy orgulloso de ti. Mi papá no sabía dar un abrazo a sus hijos. Ahora, puedo ver la historia de mi papá en perspectiva y lo entiendo. ¿Cómo mi papá iba a saber decir te quiero o dar un abrazo cuando su padre le pegaba con un palo? Cuando su padre nunca le expresó afecto a él. Pero para mí, en un momento en la adolescencia donde yo estaba experimentando mucho bullying en el colegio y me sentía muy rechazado, el no tener las palabras de mi padre y el abrazo de mi padre, un te quiero, un estoy a tu lado, fue muy doloroso para mí. Además, en aquella época mis padres estaban viviendo mucha tensión en la casa. En la casa se hablaba de divorcio. En la casa mis padres discutían por la noche y muchas veces con un portazo uno se iba a otra habitación y yo podía escuchar a mi madre llorando al otro lado. Algunas de esas noches mi madre se acercaba a la cama donde yo estaba durmiendo y lloraba ahí en la cama abrazándome y me decía, hijo mío, me arrepiento tanto de haberme casado con tu padre. Claro, ella no debía decirme esto, pero lo dijo.
Y a medida que yo veía a mi madre llorar, a mis padres siempre discutiendo, siempre peleando por todos los problemas que había en la casa, todos los desafíos que había en la casa, yo empecé a desarrollar rencor contra mi padre. Durante toda mi adolescencia, mis padres durmieron en 2 camas separadas, uno en una habitación y otro en otra habitación. Pero lo que más me molestaba es que mi padre iba a la iglesia y siempre se mostraba como el hombre más espiritual. Y eso hacía que yo realmente empezase a odiar a mi padre. ¿Cómo hacía eso? ¿Por qué no trataba bien a mi madre? ¿Por qué no me daba el cariño que yo necesitaba? Y poco a poco mi corazón se fue separando del corazón de mi padre. Y en la adolescencia yo tomé una decisión. Decidí que si mi padre no me iba a expresar afecto a mí, yo tampoco le iba a expresar afecto a él. Hice un pacto en mi corazón. Dije, a partir de ahora yo no voy a hablar con mi padre. Solamente cuando me pregunte algo le voy a responder. Y literalmente tomé la decisión de alejar mi corazón del corazón de mi padre. Si él me preguntaba algo, yo decía, sí, no, vale, lo que tú digas. Pero no le daba un abrazo, no le decía un te quiero, no le daba un beso, porque lo estaba castigando. Yo decidí que le iba a sacar de mi vida, que no le necesitaba, que si él no había estado cuando yo lo había necesitado, yo lo iba a sacar de mi vida. Y en aquella época, cuando empecé a llegar más o menos a los 17, 18 años, empecé a sentir un despertar de Dios en mi corazón. Y con 18 años me fui a la montaña durante un año para encontrarme con Dios, con un grupo de estudiantes en una escuela bíblica. Y ahí Dios empezó a hablarme. Me liberó de un montón de cadenas, empezó a traer palabra profética acerca de mi futuro. Aprendí a leer la Biblia, aprendí a orar y mi corazón se estaba hinchando de visión, de sueños. Y al terminar esa escuela bíblica, yo me sentía preparado para servir a Dios. Tenía 18 añitos y recuerdo que hice una oración a Dios y le dije, Dios, sé que me estabas esperando. Aquí está tu hombre. Ya he aprendido todo lo que tengo que aprender y ahora quiero hacer lo que tú me mandes. Vamos, pídemelo. ¿Quieres que me convierta en predicador y predique a toda la iglesia de España? Vamos, dime, ¿quieres que me convierta en predicador? Lo haré. O mejor, quizá quieres que sea misionero y me vaya a predicar el evangelio a la tribu Tumbuctú en el África. O no sé, quizá quieras que me vaya a Medio Oriente y muera como mártir por causa del evangelio. Vamos, dímelo, Señor, pídeme cualquier cosa y lo haré. Tu siervo humilde te escucha. Y Dios me dijo, cualquier cosa. Y dije, cualquier cosa. Y Dios me dijo, bien clarito, Itiel, lo que quiero que hagas ahora es que regreses a la casa de tus padres y comiences a honrarlos como no los has honrado hasta ahora. Y te doy 3 instrucciones claras. Número 1, después de la escuela bíblica, no quiero que seas predicador. Quiero que te metas a la universidad y estudies una carrera. Te esfuerces y traigas un título a casa para honrar a tus papás por la inversión que han hecho en tu vida. Número 2, quiero que empieces a abrazar más a menudo a tu mamá y a decirle que la quieres porque ella necesita sentirse amada por ti. Y número 3, tienes que perdonar a tu papá por lo que te hizo. Y yo le dije, ¿seguro que no quieres que muera como mártir? Y ese día en la montaña aprendí algo. Si me aguantas hasta el final del mensaje, te contaré la decisión que tomé. Pero en aquella montaña yo aprendí algo que no he olvidado jamás, algo que tristemente muchos de los que estáis aquí todavía no habéis aprendido. Y es esto: Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. La conducta en tu corazón, en la casa de tus padres, te va a calificar o te va a descalificar para los asuntos de la casa de Dios.
En otras palabras, tú no puedes ser aprobado en la casa del Padre si eres desaprobado en la casa de tus padres. Joven, escúchame bien, tu corazón está a prueba. No en el seminario bíblico, no en la reunión de jóvenes de cada fin de semana, no en un evento como este. Tu corazón está a prueba en la casa de tus padres. Bajo ese techo paterno es donde se prueba si tienes lo que hay que tener para el futuro que Dios te ha destinado. Y muchos no entendéis la conexión directa que existe entre tu relación con tus padres y tu relación con Dios. Entre pasar la prueba en la casa de tus padres y ser apto para el ministerio de Dios. Esta conexión se ve tan clara en la Biblia. De hecho, Jesús fue muy severo con unos jóvenes que hicieron un pacto de consagración a Dios, pero detrás del cual ocultaban una deshonra a sus papás. Marcos capítulo 7, versículo 9. Jesús les dijo a esos jóvenes: hipócritas, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Cómo es? Corbán. ¿Cómo es? Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, o apartado para Dios, o consagrado para Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Escucha bien, en la época de Jesús también había eventos tipo On Fire. También los líderes religiosos desafiaban a los jóvenes a consagrarse a Dios. Y uno de los pactos de consagración que los jóvenes hacían se llamaba el corbán. ¿Cómo se llamaba? El corbán. Cuando un joven hacía un pacto de consagración corbán, lo que le estaba diciendo a Dios es: Dios, todo mi talento, toda mi energía, todos mis recursos y todo mi dinero está consagrado a ti. Lo voy a usar únicamente y exclusivamente para tu servicio. Lo consagro. ¿A cuántos le parece eso una consagración preciosa? Lo es. Pero Jesús nos muestra que algunos de esos jóvenes usaban esa consagración a Dios como una excusa para deshonrar a sus padres. Porque en aquella época no había seguridad social. El gobierno no cuidaba de los ancianos. ¿Sabéis quiénes tenían la responsabilidad de cuidar de sus papás cuando eran ancianos y ya no podían trabajar? O si se enfermaban y ya no podían trabajar. ¿Sabéis quién tenía la responsabilidad de cuidar a sus padres? De proveerles económicamente, de protegerlos. Los hijos. Y algunos de esos hijos que habían ido al templo y habían hecho un pacto corbán, habían consagrado su dinero a Dios, cuando sus padres tenían necesidad, se excusaban delante de sus padres y les decían: papá, mamá, me gustaría ayudarte, pero no puedo, porque con todo lo que podría ayudarte ya lo he consagrado a Dios. Por lo tanto, no te lo puedo dar a ti, que te ayude otro. Y cuando Jesús se enteró de que hacían eso, los confrontó y les dijo: hipócritas, ¿cómo os atrevéis a decir que vuestros recursos están consagrados a Dios si no los dedicáis a aquello que para Dios es lo más importante, que es el cuidado, la protección y el auxilio de vuestros padres? Y Jesús les dijo: una consagración así no me vale de nada. Y algunos aquí están diciendo: Itiel, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Pues tiene mucho que ver, porque algunos habéis venido a este evento On Fire y habéis salido a los llamados y habéis dicho: Dios, me consagro a ti.
Consagro mi talento, consagro mis sueños, consagro mis recursos a ti, son tuyos. Habéis hecho un corbán con Dios. Pero muchos de los que estáis aquí regresáis a casa y faltáis el respeto a vuestros padres. No los obedecéis, os burláis de ellos. Habéis alejado vuestro corazón del corazón de vuestros padres. Estáis pensando en sacarlos de vuestras vidas. Y Dios dice, una consagración así no me vale de nada. Si no eres capaz de entender que tu consagración hacia mí comienza en tu consagración a la casa de tus padres, entonces no me sirves para nada. ¿Puedes ayudarme al piano, por favor? Voy a hablarte de qué significa honrar a tu papá y a tu mamá. Voy a hablarte de qué significa honrarlos aunque no lo merezcan. Voy a hablarte de lo que significa liberar tu destino. La única manera de hacerlo es pasando la prueba de la honra. ¿Qué significa honrar? Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa honrar? Honrar significa dar un alto valor a alguien. Honrar significa dar un trato especial a alguien. Pero si hay una imagen que me encanta, una imagen que describe la honra mejor que cualquier otra imagen, es esta. Honrar es poner una corona sobre la cabeza de alguien. Honrar significa afirmar y respetar una posición. Y la honra al padre y a la madre se encuentra dentro de los 10 mandamientos más importantes de Dios. Los primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios, y los últimos 6 mandamientos regulan nuestra relación con los demás. Y el 5.º mandamiento, el primero el que regula nuestras relaciones con los demás, el que está en el centro, es el mandamiento de honrar a padre y madre. De honrar esa relación que es la única relación que tú y yo no elegimos. Porque ¿quién ha elegido aquí a su padre y a su madre? Yo no lo he elegido. Tú puedes elegir tu esposa, puedes elegir tu esposo, puedes elegir a tus amigos, puedes elegir tu iglesia. Pero hay algo que no puedes elegir. No puedes elegir a tu papá y a tu mamá. Y parece ser que para Dios la honra a los padres es algo tan importante que es el único mandamiento de los 10 cuyo cumplimiento lleva incorporado una promesa. ¿Y qué promesa? La promesa de larga vida y prosperidad. ¿Cuántos quieren vivir muchos años y ser muy prósperos? Bueno, la respuesta está aquí. Honra a tu padre y a tu madre. Yo muchas veces me he preguntado, Iván, ¿por qué Dios incorpora una promesa de ese calibre en ese mandamiento y no en los demás? Porque Dios sabe que todos los demás mandamientos son ligeramente más sencillos de cumplir que el de honrar a padre y madre. Porque qué difícil es honrar a unas personas de las cuales conocemos sus vergüenzas. Qué difícil es honrar a unas personas que hemos visto cómo han fracasado. Qué difícil es honrar a unas personas que nos han fallado. Qué difícil es honrar a unas personas que en el fondo creemos que no se merecen nuestra honra. Y Dios sabe lo difícil que es para un corazón humano honrar a su padre y a su madre. Y yo creo que Dios decidió incorporar una preciosa promesa sobre ese mandamiento para que tú y yo lo valorásemos.
Iván, ¿y por qué? Muchas veces me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué la honra a los padres es tan importante para Dios? Y finalmente me he dado cuenta de que es porque Dios mismo se identifica a sí mismo como Padre. Y aunque te parezca una locura, escucha, aunque te parezca una locura, hay una conexión directa entre la manera en la que nos relacionamos con nuestros padres y la manera en la que vamos a relacionarnos con Dios. Tú dices, no es así. Sí es así. La primera imagen que tenemos de Dios siendo niñitos nos la proyectan nuestros padres. Y existe una conexión directa entre la manera en la cual nos relacionamos con nuestros padres y la manera en la que vamos a terminar relacionándonos con Dios. Esto lo dijo incluso Sigmund Freud, que era un psicoanalista ateo, y en una de sus obras dijo: la actitud de una persona hacia su padre biológico va a determinar la actitud de esa persona hacia su Dios. En otras palabras, el hijo que no es capaz de honrar a una autoridad visible y cercana como la de sus papás, no va a poder honrar una autoridad invisible y lejana como la de Dios. No te engañes, si no eres capaz de honrar a tus padres en casa, no vas a poder honrar a Dios en su casa. Existe una conexión directa entre la salud de tu corazón respecto a tus papás biológicos y la salud de tu corazón para relacionarte con tu Padre Celestial. Cuando Dios quiere saber si tú, siendo joven, cuando seas adulto, serás capaz de obedecer las órdenes que Él te dé, aunque no las entiendas, te está observando ahora que eres un muchachito, para ver si eres capaz de obedecer los mandamientos de tu papá y de tu mamá, aunque no los entiendas. Cuando Dios quiere saber si cuando seas adulto Él va a poder poner en tus manos sus riquezas celestiales para administrar los recursos del reino, Él te observa ahora, siendo un muchachito en la casa de tus padres, cómo administras los recursos que no son tuyos, que los han ganado tus padres con el sudor de su frente. Porque tengo una noticia para ti: la ropa que muchos estáis vistiendo aquí, el teléfono que usáis muchos aquí, la comida que coméis muchos aquí, no la habéis pagado vosotros, la ha pagado papá y mamá. Y Dios te observa si eres alguien que administra bien esos recursos, no que andas malgastando, rompiendo, sin valorar. Muchos no entendéis que es vuestra fidelidad en los asuntos de la casa de vuestros padres lo que os va a calificar o descalificar para los asuntos de la casa de Dios. Ahora se pone bueno porque te lo voy a probar, Iván. ¿Estás listo? Esta prueba de la honra fue tan importante que hasta el mismo Jesús tuvo que pasarla. Hasta el mismo Jesús, para ser calificado por el Padre Celestial, tuvo que pasar la prueba de calificar delante de su papá y mamá biológicos. Todos sabemos que Jesús fue engendrado en el vientre de María a través del Espíritu Santo, pero en la tierra Jesús tuvo un papá biológico llamado José, que era como un padre adoptivo, y María, su mamá. Y en tres momentos determinados en la vida de Jesús vemos cómo Jesús pasa la prueba de la honra, porque honrar se ve de una manera diferente dependiendo la edad. La Biblia no nos habla mucho acerca de la infancia de Jesús, pero nos muestra un momento muy interesante cuando Jesús tenía 12 años. Era un adolescente, diríamos, alguien que estaba ya
saliendo de la niñez y iba a entrar en la edad adulta y estaba empezando a descubrir su llamado. Y en una de las fiestas, cuando sus padres peregrinaban rumbo a Jerusalén, en una de esas fiestas multitudinarias donde se juntaban en Jerusalén miles de personas, Jesús, sin avisar a sus padres, se escapó y se fue al templo para discutir con los doctores de la ley acerca de teología. Y María y José comenzaron a buscar a Jesús y no lo encontraban. Dice la Biblia que estuvo perdido 3 días. ¿Tú te imaginas cómo se siente una madre que ha perdido a su hijo durante 3 días? Me imagino a María diciendo: he perdido al Salvador del mundo, he perdido al Salvador del mundo. Y llegan al templo y ven a Jesús sentado, rodeado por un montón de doctores de la ley, discutiendo acerca de la ley de Dios. Y María se acerca a Jesús y yo me imagino a María haciendo un drama, porque María era una madre y las madres son dramáticas, agarrándose el pecho y diciendo: ay, hijo mío, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho esto? Y la Biblia dice que Jesús mira a María y dice: ¿por qué me buscabais? Si María hubiese sido latina, ahí se termina la historia. Jesús le dice a María: ¿no entiendes que me es necesario estar en los negocios de la casa de mi Padre? ¿Y qué le dice María? No, Jesús, no es el momento. Tu lugar ahora no está en el templo, está en la carpintería con tu papá José y conmigo. No es el momento, te estás equivocando. Y Jesús, escúchame bien, Jesús, siendo el Hijo de Dios, la suprema autoridad del universo, cuando su mamá le dijo: no es el momento, hay que regresar a Nazaret, tienes que trabajar en la carpintería, te tocan años clavando clavos, arreglando puertas, arreglando goteras en el negocio de papá José. ¿Sabéis lo que hizo Jesús? Obedeció. Porque cuando somos jóvenes, jovencitos, la honra a papá y a mamá se manifiesta en obediencia. Aunque nosotros tengamos otros planes, honrar a papá y a mamá cuando somos jovencitos es obedecerlos. Pero la Biblia nos muestra otro momento diferente en la vida de Jesús, cuando Jesús ya tenía 30 años y sí era el momento. Jesús había sido lleno con el Espíritu Santo, pero todavía no había hecho ninguna gran señal. Y María le pidió que fuesen a una boda en Canaán, una boda de unos amigos. Y ahí los novios habían hecho una fiesta de bodas y les había pasado algo dramático: se habían quedado sin vino. Y quizá para ti eso no signifique mucho, pero en la época de Jesús, quedarte sin vino en una fiesta de bodas era motivo de vergüenza en la aldea. Muchos los iban a criticar. Y de alguna manera entendemos que María estaba vinculada emocionalmente con esa familia y sabía que Jesús tenía poder para hacer algo. Ella lo veía. Jesús todavía no había hecho una gran señal, pero ella veía que su hijo tenía algo y le dijo: hijo, arregla esto. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No es mi momento. ¿Y qué hace María? No escucha, se acerca a la puerta y dice: haced lo que Él os mande. Pero en otras palabras, más vale que haga lo que le he dicho yo. Cierra la puerta. ¿Y qué hace Jesús? Escucha. Jesús hace un milagro convirtiendo vasijas, toneles de agua en vino. No por obediencia a su madre, no, por respeto a su mamá. Porque cuando ya somos adultos, ya no, honrar no significa obedecer a papá y a mamá. Honrar significa respetar a papá y a mamá. Y Jesús hizo ese milagro
por respeto a su madre, por honrarla públicamente. No tenía el plan de hacer ese milagro, pero como su madre se lo pidió por respeto a ella, lo hizo. Y lo que quiero decirte es que quizá ahora ya no eres un niño. Quizá ya tienes tu propio dinero porque estás trabajando. Quizá incluso ya alquilas una casa o un apartamento o una habitación fuera de la casa de tus padres y te sientes muy individual y dices, es que yo ya no tengo que obedecer a mis padres. Y es cierto, no tienes que obedecerles, pero tienes que respetarles. Y respetar a papá y a mamá es hacerles una llamada y pedirles opinión. Es decir, papá, mamá, yo tengo planes, pero me gustaría saber qué opináis vosotros. Porque el hijo que honra a su padre y a su madre respeta la sabiduría de sus padres. Quizá ellos no son tan inteligentes como tú, porque nunca estudiaron una carrera como tú lo has hecho. Pero no te engañes, inteligencia no es lo mismo que sabiduría. Tú puedes ser muy inteligente, pero ellos pueden ser muy sabios. Porque la experiencia de vida los avala. Y cuando somos adultos, honrar a papá y a mamá es respetarlos, tomarles en cuenta, hablar con ellos, hacerles una llamada y preguntarles su opinión. Pero queridos, queridas, todavía hay un momento más en la vida de Jesús que me parece maravilloso. Y es cuando Él estaba concluyendo su misión. Si no me has prestado atención hasta ahora, te pido por favor que me prestes toda la atención que te sea posible en este momento. La Biblia dice que Jesús estaba clavado en una cruz, sangrante y herido, sufriendo un dolor indescriptible en esa cruz, donde Él estaba lidiando con el gran problema de la humanidad, el problema de tu pecado y mi pecado. Ese Jesús en la cruz estaba clavado, desnudo, sangrante, para convertirse en el sacrificio expiatorio en nuestro favor. No hay nada más importante que haya ocurrido en la historia de todo el universo que esa cruz. Esa cruz es lo más importante que ha ocurrido en el universo. Jesús, el Santo, estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, con tu pecado y mi pecado. Estaba cumpliendo su misión mesiánica. Pero la Biblia nos muestra un detalle: que Jesús, en medio de ese sufrimiento, resolviendo el gran problema de la humanidad, todavía tuvo tiempo de mirar hacia abajo y dirigirle unas palabras a la persona que estaba a los pies de la cruz. ¿Y sabes quién estaba a los pies de aquella cruz? Su mamá, María. Y entiendo que con un poquito de aliento que le quedaba a Jesús en medio de ese sufrimiento que le hacía agonizar, todavía dedicó unas poquitas palabras a su madre María y le dijo: María, mamá, me voy, pero no te dejo sola. Juan, que estaba ahí a los pies de la cruz, su discípulo amado: Juan, ahí está tu madre. Mamá, ahí está tu hijo. Juan, cuídame a mi viejita. Muchos no entienden lo que Jesús estaba haciendo ahí. ¿Sabéis lo que Jesús estaba haciendo? Resolviéndole la jubilación a su mamá, porque era su responsabilidad como primogénito cuidar de su madre. Y como él se marchaba, su madre iba a quedar desprotegida. Y le pidió a su discípulo Juan que protegiese a su madre, que cuidase a su madre, que proveyese a su madre. Y lo hizo en medio de su mayor sufrimiento. Fue capaz de acordarse de su mamá.
Y sin embargo, algunos sinvergüenzas no se acuerdan de su madre y de su padre y los meten en una residencia y dicen, bueno, que se pudran ahí, que los cuiden otros. No, porque ahora hay que cambiarle los pañales. Sinvergüenza, tu mamá te cambió los pañales a ti cuando eras un bebé. Es que ahora hay que darles de comer. A ti tu papá te dio de comer cuando eras un bebé. Los cristianos no estamos tan ocupados como para no dedicarnos al cuidado de nuestros padres, no darles un lugar de honor y utilizar nuestros recursos para que ellos en su vejez vivan bien. Porque así se ve la honra cuando nuestros padres son viejitos, cuidando de ellos, protegiéndoles y haciendo que no les falte de nada. ¿Y sabes qué pasó con aquel discípulo que honró a la mamá de Jesús? Que mientras los otros 11 discípulos todos murieron como mártires, el discípulo que murió de viejito y fue el que más vivió, ¿sabes cómo se llamaba? Juan. Que la tradición dice que cuidó de María en la ciudad de Éfeso hasta que María falleció. Porque queridos, queridas, honrar a tu papá y a tu mamá tiene la recompensa de prosperidad y larga vida, pero haber cuidado de la mamá de Jesús, eso sí que tuvo una gran recompensa. Ya estoy terminando, pero por favor, entiende esto. La honra a tu padre y a tu madre no es condicional. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre si son dignos de ello. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre y punto. Porque fueron el medio que Dios usó para traerte a la vida. Quizá tú has pensado durante mucho tiempo que tú fuiste un accidente, que fuiste el resultado de una noche loca de tu papá con tu mamá, que nunca fuiste amado. Pero tengo una noticia para ti: el que planeó tu nacimiento fue Dios. Y Dios usó a tu padre y a tu madre, que quizá ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, para tenerte a ti. Tú eres el fruto del deseo del Padre Celestial. Y Dios te trajo a la vida a través de ese hombre imperfecto y esa mujer imperfecta. Y Dios nos da la orden de honrarlos, no porque lo merezcan, sino porque Él los eligió para tenerte a ti. Y yo sé que es muy duro, porque cuando uno descubre la desnudez de sus padres, cuando uno ve la vergüenza de sus padres, padres que no han dado la talla, padres que no supieron amarse entre ellos, padres que quizás no han sabido amarte a ti, padres irresponsables, mentirosos, débiles. Uno dice, ¿por qué yo debo honrar a alguien así? Yo puedo honrar a mi pastor, que es un hombre espiritual. Yo puedo honrar a ese predicador en YouTube, que es un hombre espiritual. Pero yo no voy a honrar a alguien del que conozco sus errores. Y esa es la prueba de nuestro corazón, es la prueba determinante. Porque es fácil honrarme a mí, pedirme una foto a mí, quererme abrazar a mí, que te firme el libro yo a ti. ¿Pero qué me conoces tú? No me conoces de nada. Lo difícil es honrar a una persona que realmente conoces. Eso es lo difícil. Y cuando vemos la desnudez de nuestros padres, es cuando se prueba si vamos a tener el corazón de Cam o vamos a tener el corazón de Jesús. Si vamos a ponernos sobre una plataforma de superioridad moral y juzgar a nuestros padres y abandonarlos en su vergüenza, o si como Jesús vamos a llegar hasta la cruz y los vamos a honrar.
Algunos habéis venido aquí en busca de fuego y hay fuego de sobra. Pero ese fuego se apaga en tu interior si deshonras a tus padres. No lo digo yo, lo dice Él. Yo querría que nunca lo hubiese dicho, porque es lo más duro que yo tuve que hacer cuando tuve tu edad. Yo castigué a mi papá con mi silencio. Y algunos estáis castigando a vuestros padres con vuestro silencio. Yo castigué a mi papá sin decirle te quiero. Y algunos de los que estáis aquí estáis castigando a vuestros papás sin decirles te quiero. Yo castigué a mi papá haciendo planes de sacarlo de mi vida, diciendo cuando yo pueda me iré y te sacaré de mi vida porque no te necesito. Y algunos estáis castigando a vuestros padres haciendo planes de sacarlos de vuestra vida. Y tú dices, y Tiel, es que se lo merecen. Yo sé, te entiendo. Y Tiel, es que tu historia con tu padre es insignificante en comparación con la historia que yo tengo con mi padre. Lo entiendo, tu historia es peor. Tu historia es mucho más dura. Pero la prueba es la misma. Yo ni siquiera te estoy diciendo que debes vivir con Él si Él te abandonó. Estoy hablando de algo que ocurre en tu corazón, que significa honrarlo a pesar de las circunstancias. Termino con esto y te voy a contar mi testimonio final. Jesús, en un momento, en uno de sus famosos sermones, en Mateo capítulo 7, dijo a una multitud como esta: ¿cuántos de los que están aquí, padres, si vuestro hijo os pide un pan, le dais una piedra? Y si vuestro hijo os pide un pescado, le dais una serpiente. Eso no hacen los padres. Si yo hubiese estado en esa multitud, yo hubiese levantado la mano y hubiese dicho: Jesús, perdona, no quiero contradecirte, pero yo sí he visto padres que han dado piedras y serpientes a sus hijos. Yo sí he visto padres que han dado piedras y serpientes a sus hijos. Cuando en la Biblia se habla de piedras, siempre es un símbolo de juicio. Porque cómo se enjuiciaba a la gente en la época de Jesús, apedreándolos. Y cuando la Biblia habla de serpientes, siempre habla de mentiras venenosas. Y yo sí he visto padres que han dado piedras, juicios a sus hijos, los han sentenciado con sus palabras, les han dicho: tú nunca llegarás a nada, eres un inútil, eres un error. Yo sí he visto a padres así, que quizá no lo han dicho con sus palabras, pero lo dijeron con su abandono. Yo sí he visto padres así. Yo he visto también padres que han dado serpientes a sus hijos, que son mentiras que creemos que son verdad. Mentiras que nos dicen que ser un verdadero hombre o ser una verdadera mujer es ser como él, un mujeriego. O ser como ella, una mujer que no supo tomar buenas decisiones. Y has pensado que ese es el modelo de una verdadera familia. Incluso has dicho: si eso es casarse, yo no me voy a casar jamás. Son mentiras que creemos. Y algunos de los que estáis aquí habéis tomado esas piedras, juicios y esas serpientes, mentiras que habéis recibido de vuestros padres y las habéis escondido en el baúl de vuestra alma llamado rencor. Y si tú guardas esas piedras y serpientes en el baúl de tu alma, cuando tengas un bebé, vas a tomar esas piedras y serpientes y las vas a poner en la cunita de tu bebé. Porque las piedras y serpientes que no transformas, las transfieres.
Si tú no tomas las piedras y serpientes, los juicios y las mentiras que recibiste de tus papás y las transformas en algo diferente, vas a transferir esas piedras y serpientes a tus hijos. Tú dices: yo jamás seré como él, yo jamás seré como ella. Pero te convertirás exactamente en lo mismo si no rompes con esa maldición, si no la conviertes en bendición. ¿Y cómo se hace? Tomando esas piedras de los juicios que has recibido y construyendo con ellas un altar, piedra tras piedra, para convertirlo en un lugar de adoración. Y decir: estos juicios no van a condicionar mi vida, no se van a convertir en una fortaleza, los voy a convertir yo en un altar donde adoraré a Dios y donde escucharé su voz. Porque allí donde mi padre fracasó, allí donde mi madre fracasó, mi Padre Celestial tiene éxito. Aunque mi padre o mi madre no me dijesen lo que yo necesitaba escuchar, mi Padre Celestial tiene palabras de vida para mí. Y yo no voy a permitir que estos juicios creen una fortaleza y me encierren. Los voy a convertir en un altar de adoración donde escucharé la voz de mi Padre Celestial. Porque allí donde mis padres fracasaron, Él se ha convertido en mi respuesta. Él se ha convertido en mi sustento. Él se ha convertido en mi abrazo. Queridos, queridas, no hay ni un huérfano en esta sala. Todos tenemos un Padre Celestial. Todos somos suplidos por Él. Y ser suplidos por Él nos da poder para transformar esas piedras en adoración. ¿Y qué hacemos con las serpientes? Las serpientes, ese veneno, podemos convertirlo en medicina. Puedes coger todo el dolor de tu vida y en vez de dejar que te mate, decir: con este dolor yo voy a hacer medicina para sanar la vida de otras personas. Y todo lo que aprendí de ello, de este dolor, lo voy a usar para traer esperanza a alguien más. Una generación que transforma las piedras y serpientes, los juicios y las mentiras en adoración y medicina, es una generación que porta el fuego de Dios. ¿Y por qué os he contado esta historia? Porque yo en esa montaña me sentía ardiente, pero yo no había entendido que ese fuego se iba a apagar si yo no pasaba la prueba. Y yo luché con Dios durante semanas, escúchame, durante semanas, porque yo le dije a Dios todas las razones que tenía para no perdonar a mi papá. Ponme la foto de mi papá. Yo discutí con Dios una y otra vez, dándole razones de por qué no debía perdonarle, de por qué él había sido un mal padre, de por qué él había fracasado, de por qué él no se merecía mi cariño. Y Dios me dijo: Itiel, quiero darte una nueva mirada. Quiero que conviertas esas piedras de juicio en adoración. Quiero que conviertas esas serpientes de mentira en medicina para los demás. Y peleé con Dios hasta que tomé la decisión más importante de mi vida en aquel momento. Muchos a veces se han preguntado: ¿cuál fue la decisión determinante para que yo sea el hombre que soy hoy? Si yo miro hacia atrás, puedo conectar toda mi historia punto tras punto con ese momento. Con ese momento. Tomé la decisión de regresar a la casa de mi padre, lleno con el amor de Dios. Llegué a la casa de mi padre, abrí la puerta y estaba mi madre despierta.
Mi padre estaba dormido porque él se metía muy temprano a la cama porque tenía que madrugar, y entré en casa y le dije: mamá, necesito hablar con papá. Y me dijo: no puedes hablar, está dormido. Y le dije: esto es importante. Y entré a la habitación de mi padre estaba en la cama, y me eché sobre la cama y abracé a mi padre en la cama, echado sobre él, y empecé a decirle: papá, perdóname papá, perdóname papá, porque te he castigado con mi silencio, con mi lejanía. Te he castigado sin decirte que te quiero, pero me arrepiento papá, porque tú eres mi padre, tú eres mi padre. Y él se despertó y dijo: ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? Y yo le dije: papá, perdóname. Y él me dijo: no, hijo, no, perdóname tú a mí. Y comenzó a llorar. Y yo le dije: no, padre, yo he venido a pedirte perdón a ti. Y él me dijo: no, pero perdóname tú a mí, porque yo no he sido un buen padre, yo no he sabido. Perdóname, hijo, yo siempre te he amado, pero yo no sabía cómo decírtelo. Y yo le decía: no, pero perdóname tú a mí. Y él decía: no, perdóname tú a mí. Y digo: no vamos a discutir por esto, papá. Y entonces hice algo. Me puse de rodillas frente a la cama de mi padre. Él se sentó a la orilla de la cama y yo le dije: papá, te pido que me des lo que solo tú me puedes dar. Y él me dijo: ¿qué? Y yo le dije: dame tu bendición. Y me dijo: ¿qué? Tú piensas en mi padre, un hombre que no sabía decir te quiero, un hombre que no sabía decir estoy orgulloso de ti. Mi padre aprendió a leer a los 30 años de edad, porque fue un hombre de pueblo, de campo. Él no sabía leer. Y yo le estaba pidiendo: dame tu bendición. Y él me dijo: no, ¿de qué estás hablando? Y le dije: padre, ponme la mano en la cabeza y ora por mí, porque necesito que me bendigas. Y en ese momento mi padre empezó a orar. Pero no era mi padre quien hablaba, era Dios mismo quien hablaba a través de mi padre. Y por primera vez en toda mi vida, de la boca de mi padre, yo escuché palabras más hermosas que las palabras que jamás un profeta me ha dicho. Y mientras mi padre, con su debilidad, me bendecía, yo escuché la voz de Dios diciéndome: Itiel, por cuanto estás honrando a tu papá, yo en esta habitación, esta noche, te doy el corazón de una generación, porque estás convirtiendo tus piedras en adoración y tus serpientes en medicina, honrando a tu papá. Te voy a dar el corazón de muchos jóvenes alrededor del mundo entero, para que los liberes hacia su destino. Y esto es lo que he venido a contaros esta noche. Mi historia, que es tu historia también. Hay fuego en la sala, pero ese fuego necesita ser preservado. Y sabes que tienes que tomar una decisión. ¿Cuántos de los que están aquí? Yo ya veo muchas caras llorando. Hay gente que se está quebrando. Otros se están manteniendo como fuertes y dicen: no, esto no es para mí. Deja de intentar ser fuerte. Es el momento de dejar que la ternura ablande ese corazón que has permitido que se haya hecho de piedra a causa del dolor. Esas lágrimas que están brotando de ti ahora van a ser liberadoras. Toda esa angustia, esa amargura y ese dolor va a ir saliendo de ti poco a poco. Porque hoy vamos a tomar esta decisión difícil. Voy a pedir que por favor apaguen un poquito las luces, que los de la alabanza
con mucha ternura me ayuden con una canción, porque queremos dar espacio a Dios para lo que va a hacer ahora en la vida de muchos de los que estáis aquí. Esta noche es la noche de la honra. Mañana es el día del Padre. No es casualidad que el Señor haya querido este mensaje para cerrar hoy. El Espíritu Santo ha preparado esta noche para que tú tomes el manto del honor y lo pongas sobre tu papá o sobre tu mamá. Si hay jóvenes aquí que saben que tienen que tomar este manto y honrar a su papá y a su mamá a pesar de su vergüenza, yo te quiero invitar a que te pongas de pie y si puedes, solo si puedes, vengas hasta aquí delante, solo si puedes, de manera simbólica, vamos. Si no eres capaz de llegar hasta aquí, puedes quedarte en los pasillos, pero vamos a hacer esto. Esta noche, cierra tus ojos, es un momento sagrado. Señor, aquí ves a todos estos hijos e hijas que hoy entienden que la honra no es condicional, que tú les estás llamando a ser más obedientes o más respetuosos o más protectores con sus padres, y todo empieza con perdonarlos. No te estoy diciendo que justifiques lo que hicieron, porque no tiene justificación. No te estoy pidiendo que olvides lo que hicieron, porque no se puede olvidar. No te estoy pidiendo que ocultes lo que hicieron, porque no se debe ocultar. Te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que perdones. Perdonar no significa que si tu padre te abandonó, pues tú vayas y lo busques y le digas que quieres vivir con él. No significa eso. Significa que vas a dejar de odiarlo, que lo vas a mirar con otros ojos. Cuando mi papá hizo esa oración por mí, al día siguiente mi papá no fue un hombre diferente. Siguió siendo un hombre con sus errores, pero ¿sabéis quién había cambiado? Había cambiado yo. Ahora yo lo miraba con otros ojos. Y lo que quiero decirte es que se trata de eso, se trata de ti ahora. No de él. Él va a tener que tomar sus propias decisiones. Se trata de ti. Cierra tus ojos. Y repite esta oración si quieres acompañarme. Dile: Jesús, no tengo fuerzas para perdonar, pero te pido que tu Espíritu Santo, el fuego de tu presencia, me tome ahora y me dé fuerza para perdonar. Y puedes decir esto: yo decido perdonar. Y di si es tu padre o a tu madre. Yo decido perdonar a mi papá. Dile: decido perdonar a mi papá, que se escuche, por lo que me hizo. Y ponle palabras, susúrralo, di: yo decido perdonar a mi papá por esto, 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 esto. Yo decido perdonar a mi mamá por esto, por esto, por esto. Quiero que se escuche el susurro de las oraciones en la sala. Vamos, diles: yo decido perdonar. Yo decido perdonar. No siento perdonar, pero lo decido. Decido perdonar esta noche. No te quedes mirando a la nada. Cierra tus ojos, y si tú no tienes que hacer una oración, haz una oración por alguien más en esta sala. Extiende tus manos hacia alguien y dile: Dios, dale fuerza, dale poder para perdonar esta noche a su padre, esta noche a su madre. Si hay ancianos de la iglesia, si hay obreros en la iglesia, con total libertad,
Iván, les damos permiso para que pongan su mano sobre algunos de los muchachos y muchachas que están aquí. Repite esto: Señor, dame fuerza para perdonar. Decido perdonar a mi padre, decido perdonar a mi madre. No justifico lo que hizo, no tiene justificación, pero decido perdonarlo. Ya no voy a esperar que él cambie, porque yo voy a cambiar mi manera de ver el asunto. Dile: donde mi padre fracasó, donde mi madre fracasó, Señor, tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí. Más, Espíritu Santo, más, ven sobre ellos, más, Espíritu Santo. Ven, Señor, sobre estos chicos y chicas que hoy están perdonando. Ven sobre estos chicos y chicas que están preservando el fuego, y no lo van a dejar apagar. Vamos, haz esa oración. Yo no la puedo hacer por ti, pero tú puedes hacerla y puedes decirle: Dios, yo tomo esta decisión, porque tú eres suficiente para mí. Y tú eres mi Padre. Más, Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo. Que las piedras se conviertan en adoración y las serpientes en medicina. Y ordeno a esos espíritus malignos que han estado oprimiendo el corazón de algunos muchachos y muchachas en esta sala, les ordeno ahora en el nombre de Jesús: ya no tienes autoridad porque están perdonando, ya no tienes autoridad porque renuncian al rencor y al odio, ya no tienes autoridad sobre ellos. Vete ahora en el nombre de Jesús. Vete ahora en el nombre de Jesús, espíritu maligno que has intentado apagar la luz, que has intentado apagar el fuego en su alma. Vete ahora en el nombre de Jesús. No tienes derecho legal a permanecer, no tienes derecho legal a quedarte, porque aquí tienes un hijo, una hija de Dios que han decidido perdonar a su padre o a su madre biológicos a pesar de sus errores. No los justifican, pero no los odian, no les guardan rencor, no buscan venganza. Vete, espíritu maligno, porque solo hay lugar ahora para el Espíritu Santo en esta sala. No quiero a nadie con los ojos abiertos, todos con los ojos cerrados, respetando lo que está pasando en la sala. Más Espíritu Santo, más Espíritu Santo. No te quedes callado, vamos, en el nombre de Jesús. Ponle palabras a aquello que has estado guardando en el baúl del rencor y dile: saco este recuerdo, saco este otro recuerdo, esto que me hizo, esto que me dijo, esto que provocó, lo perdono en el nombre de Jesús. Ponle palabras, ponle palabras. Vamos, ponle palabras. Jóvenes, no he venido desde España para jugar a un evento. He venido desde España para que se libere tu destino esta noche con esta decisión que estás tomando. El destino de muchos jóvenes hoy está siendo liberado ahora con esta decisión en el nombre de Jesús. Si tú estás al lado de alguien que sabes que necesita un abrazo, dale un abrazo ahora y dale el consuelo de Dios, porque hay gente que está batallando fuerte en su corazón, está batallando ahora, porque esto es una decisión difícil, es una decisión muy difícil, yo lo sé. Estás luchando dentro de ti con todas las razones que tienes para no perdonar.
para no honrar a esa persona. Dices, sí, es mi padre biológico, pero nunca se comportó como mi padre. Es mi madre biológica, pero nunca se comportó como mi madre. Lo sé. Pero el Señor usó la debilidad de ese hombre y la debilidad de esa mujer para que tú vinieses a la vida. Tú eres el deseo de Dios. No eres un huérfano. No eres una huérfana. Y el Señor te dice, no fue un error. No fue un error. No eres un error. Aunque no naciste en el mejor ambiente, fuiste mi deseo. Y te tengo ahora. Y te quiero libre. Por eso tienes que perdonar a tu papá. Por eso tienes que perdonar a tu mamá. Es el momento, jóvenes. Es el momento. Más, Señor, más. Más. Siento que tenemos que hacer algo ahora. Los que dicen, yo creo que estoy perdonando ya, solo si te es posible, quiero que saques tu smartphone, tu teléfono móvil, y hagamos algo que va a sellar esta decisión que estás tomando, ¿vale? Quiero que envíes un mensaje de WhatsApp, un mensaje ahora a tu papá o a tu mamá. Obviamente, si tienes contacto con ellos, si no tienes contacto con ellos, eso ya es otro asunto. Pero si tienes contacto con ellos, yo quiero que sorprendas ahora a tu papá y a tu mamá con un mensaje diciéndole, papá, mamá, te amo. No es un mensaje para reclamar nada, es un mensaje para decir, papá, mamá, eres especial para mí. Le doy las gracias a Dios por haberte elegido para traerme a la vida. Y dile lo que siente tu corazón de honra hacia ellos. Vamos, es muy poderoso. A veces lo único que necesitamos es un mensaje para consagrar una decisión. No te estoy diciendo que lo merezcan. No te estoy diciendo que merezcan recibir ese mensaje. Estoy diciendo que tú vas a ganarte el favor del Señor. Larga vida y prosperidad, porque vas a honrar a tu papá y a tu mamá, aunque no lo merezcan. Vamos, toma tu smartphone. Si tienes a tu papá en la sala, si tienes a tu mamá en la sala, por favor, vete corriendo donde está y dale un abrazo y dile que la amas. Dile que la amas. Estoy viendo muchas pantallas encendidas. Quizá algún papá responda, ¿qué te pasa, hijo? ¿Estás vivo? ¿Te está pasando algo malo? Tú dices, no me está pasando nada malo. Solo que he entendido que eres importante para mí y quiero que lo sepas. Te honro, papá, te honro, mamá. Quizá les parezca una locura, quizá les parezca extraño, pero haz esto. Mañana es el Día del Padre. Voy a decir esto, Iván, y luego te quiero pasar el micrófono porque necesitamos una oración de tu parte. Mañana es el Día del Padre y te voy a decir algo. Aprovecha a tus padres mientras están vivos. Aprovecha a tus padres mientras están vivos. Mi papá ahora tiene una enfermedad mental. Es una especie de Parkinson que le ha hecho perder sus capacidades para expresarse y para hablar. Él tiene 75 años y me siento a su lado e intento hablar con él, pero él ya no me puede hablar bien. Y ¿sabes qué? Muchas veces cuando me siento ahí al lado de mi padre, pienso en todo el tiempo que perdí al no hablarle. De que hubo conversaciones que no tuve con él porque no aproveché el momento. Jóvenes, os voy a decir una cosa. No le llevéis flores a vuestros padres a la tumba. Llevarles flores a vuestros padres ahora que están vivos. Tener las conversaciones ahora que están vivos. Hablad con ellos y hacerles las preguntas ahora que están vivos, porque un día van a morir.
Los médicos dicen que a mi papá le queda muy poco tiempo de vida, que es una cuestión de tiempo. Y yo muchas veces pienso que ya hay cosas que no voy a poder recuperar. Ya no voy a poder recuperar. Y cada vez que me hago más mayor me doy cuenta del valor que tiene un padre y una madre, a pesar de sus errores, a pesar de que a veces no lo han sabido hacer bien. Porque ahora yo soy un padre y me doy cuenta de lo difícil que es ser padre. Es difícil. Y tú vas a ser un día un padre, tú vas a ser un día una madre, y te vas a dar cuenta de que es difícil. Y te vas a preguntar: ¿por qué no tuve gracia? ¿Por qué no tuve gracia con mis viejitos? Por eso te estoy pidiendo que mandes ese mensaje. Si le has mandado un mensaje, quiero que levantes tu smartphone como señal. Quiero ver cuánta gente lo ha hecho. Levanta tu smartphone como señal. Levanta tu smartphone. Mañana en la iglesia va a haber muchos padres preguntándome cosas aquí. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Verdad, Iván? Esto es un regalo que estamos haciendo a nuestros padres, pero sobre todo es un acto de lealtad a nuestro Dios. Le estamos diciendo: Dios, aunque no lo siento, lo hago por obediencia, porque sé que esto es bueno para mi corazón. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número uno, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número dos, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quieras bendecir. Y número tres, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites, para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mil bendiciones y que coseches al 100 por 1.